Aló, buenos días a todos en Latinoamérica o buenas tardes. Para mí hoy día es el día 4 de marzo, las 9 de la mañana en Nueva Zelanda. Tengo el orgullo el día de hoy de presentar e introducir a un buen amigo, Gustavo René Antunes, que va a estar hablando sobre base de datos Oracle 12c y Pluggable Databases el día de hoy. Este es un webinario realizado por LAUC y Oracle Manía. Espero que lo disfruten. Es un webinar de una serie de webinarios que estaremos dando durante el año 2014. Tenemos programado más de 110 webinarios y espero que los disfruten y estén siempre atentos en Twitter y en Oracle Manía, la comunidad online Oracle Manía, para saber de las últimas novedades y cuáles serán los próximos webinarios. Bien. Unos pequeños detalles antes de empezar. En el menú de la aplicación de GoToWebinar, ustedes tienen la opción de chat. En esa pantalla ustedes pueden entrar cualquier pregunta durante el webinario y estas preguntas serán respondidas al final del webinario por René. Cualquier problema que tengan técnico también, por favor, no duden y me lo hagan saber por entre medio del chat. Yo estaré moderando la presentación durante el día de hoy. Bien, sin más por el momento, les dejo con René Antunes. Bien, René, puedes empezar. Muchas gracias, Francisco. Bueno, como lo mencionó Francisco, mi nombre es Gustavo René Antunes y todo el mundo me conoce por René. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que es Oracle 12c y esta nueva feature que es Pluggable Databases. Un poquito acerca de mi empresa y de dónde vengo. Mi empresa se llama The PCN Group. Somos un líder en bases de datos remotas. Tenemos un gran expertise en lo que es servicio de datos. Al día de hoy tenemos 9 Oracle Aces dentro de nuestra empresa y damos servicio a varios clientes muy reconocidos, como los pueden ver aquí. No voy a entrar a detalle en esto. Y acerca un poquito de mí. Yo soy DBA, empecé en 9.2 en Windows en el 2004. Llevo un año en lo que es The PCN Group. Me fascinan las películas y ayer fue toda una controversia con los Óscares porque no me gustó la que ganó. Y me fascina fotografiar. Me fascina tomar fotografías. Y todo lo que hago, tanto técnico como no técnico, lo pueden encontrar en reneantunes.com y en Twitter. Hoy creo que aquí lo tengo mal porque no es Antunes René, es GR Antunes y ahí me pueden encontrar. ¿De dónde vengo? Es un poquito un pescado de todo lo que he viajado y de todo lo que he andado. Viví en China 3 años y medio y ahí el día que nos veamos a los que están aquí nos podemos sentar a platicar sobre un café, o un tequila o un sake y platicar un poquito de todas esas experiencias. Hoy estoy de regreso en México y bueno. Estos son 3 pláticas que voy a dar ahora en lo que viene siendo Collaborate 2014 en Las Vegas. Vamos a estar platicando un poquito acerca de mis primeros 100 días con un Exadata. También de lo que más me gusta hablar, que es RMAN. Y que son todos los nuevos features que vienen en esta nueva versión de 12c. Y sobre todo las que más se me han hecho interesantes. Y la última es un poquito orientada hacia principiantes y sobre todo últimamente he entrado a los foros y platicado con varias gentes y han salido muchas dudas y es un poquito de refrescar para los que quieren los temas acerca de un DBA. Esta presentación la pueden encontrar también aquí, en lo que es SlideShare. Ahí también pueden encontrar mis otras presentaciones. Y también estoy abriendo
tanto el foro del chat, como es aquí, como lo que es Twitter, y pueden hacer las preguntas a ese Twitter handle, que de hecho ya lo tengo aquí abierto en mi otra computadora y lo pueden estar haciendo durante toda la plática o después de la plática también. ¿Cómo empezamos a hacer un DBA? Y me gusta mucho como yo empecé. A mí me agarraron y me aventaron. Se fue una persona y me dijeron, tú vas a hacer el porque conoces un poquito de PLSQL. Y la verdad me explotó la cabeza. Mis primeros días fue como la niña que tiene aquí la Coca-Cola, me explotó todo. Y al día de hoy soy como el niño que está corriendo detrás del perrito, porque es que me dan ganas de salir corriendo, sobre todo después de un fin de semana un call. Vamos a empezar. ¿Qué es la arquitectura multitenant? Realmente esto es, habla de lo que son las container databases y las pluggable databases en Oracle. Una base de datos contenedor realmente lo que es mantiene todo lo que es el diccionario de datos, mantiene lo que es el SGA, mantiene los procesos y se le conoce también como una base de datos root también. Lo que te permite hacer esto es, como lo dice su nombre, es contener o mantener adentro de ella una o más pluggable databases. Una pluggable database precisamente es lo que es una base de datos de usuarios, es cualquier base de datos en donde tú tienes tus recursos humanos, ventas, compras, data warehouse, lo que sea. Pero estos son realmente creados por un usuario. Y vamos a ver un poquito de qué es de lo que estamos hablando. El CBD realmente está dividido en lo que es el root, lo que es el seed y lo que son todas las bases de datos creadas por el usuario también. Estas bases de datos físicamente realmente no ha cambiado. Lo único importante que hay que mantener aquí es que lo que es los control files, los online redo logs, esos siguen perteneciendo a lo que es el CBD. Estos no pertenecen a todas las pluggable databases y esto es bien importante sobre todo en lo que es la recuperación de bases de datos. Porque al hacer nuestros respaldos y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, al hacer nuestros respaldos también podemos hacer tanto el respaldo de todo nuestro container database, así como nuestros pluggable databases aparte. Pero cuando yo hago un respaldo de lo que es nada más mi pluggable database, me gusta y sobre todo para mantener un control es también hacer un respaldo del root, porque el root va a contener lo que es los control files y los redo logs. Así como también podemos ver que existen varios tipos de administrador. Existe lo que es el administrador de lo que es el CBD y lo que puede hacer es administrar el root y todas las pluggable databases dentro de una CDB. Y tenemos otro tipo de administrador que son los administradores, se pueden decir locales. Y estos administradores lo que van a administrar es cada base de datos individual. Esta no va a tener lo que vamos a decir, en este caso, el administrador HRTDB. Este no va a poder ver lo que tiene la que es Sales PDB también, ¿no? Y eso es muy interesante porque te permite segregar funciones, te permite segregar todo lo que es las partes de administrador dependiendo en tu negocio que tienes. ¿Cuáles son los beneficios? Como platicamos un poquito. Ya nada más existe lo que es un SGA. Realmente nada más vas a tener un set de procesos. Ya no vas a tener, por cada base de datos que tengas, ya no vas a tener lo que es un PMON, un SMON, o sea, ya nada más vas a tener un set de procesos. Esto es súper, vamos a decir, valuable para lo que es consolidar bases de datos.
A mí lo que me fascina también es la facilidad y si se puede, si se va a poder hacer, vamos a hacer un demo de qué tan rápido se puede hacer una clonación y proveer a un usuario de una base de datos. Y aquí vemos un ejemplo de qué tan fácil es crear una base de datos pluggable. Se puede hacer de varias maneras y estos son nada más 2 ejemplos. Pero una manera es de parte del seed. El seed realmente no va a contener más que, como lo dice, es una semilla para poder crear nueva base de datos. Una vez que la creas, aquí es en donde, en esta, lo que dice New PDD, va a ser en donde vamos a empezar a crear todos nuestros datos de nuestras aplicaciones. O de igual manera tú lo puedes crear de otra PDB. Esta PDB tú ya la puedes mantener lista. Esto puede ser también un template, como tú lo gustes, mantenerlo para que tú lo puedas clonar. Y esto en especial, no sé ustedes, pero en mi trabajo anterior, yo trabajé mucho con PeopleSoft. Y me tocaba clonar muchas bases de datos a la semana. Obvio, teníamos nuestros scripts, teníamos nuestras maneras para poder hacerlo y poder hacerlo más rápido, pero si hubiéramos tenido esto nos hubiera facilitado nuestro trabajo y como voy a hablar también al final de esta plática, en lo que hacia dónde nos estamos orientando, que es Database as a Service, ya realmente el usuario mismo puede hacer esto sin tener una intervención de lo que es el administrador de base de datos. Algo importante también que hay que mantener en cuenta cuando hablamos ya de 12C, se creó un nuevo set de vistas. Entonces, hasta el día de hoy, en 11.204, llegábamos hasta lo que es DBA-view, que son todas las vistas que al día de hoy manejamos o sabemos manejar. Y esto nada más se extendió una capa más arriba, que es los CDBs. Y esto es lo que te permite ver, como te puedes imaginar, es todo lo que está en tus bases de datos, tanto containers como tus pluggable databases. Y se agregó lo que es el Container ID, y eso sí es muy importante cuando empiezas a administrar tu base de datos 12C, que lo que tienes aquí tu container es el 0, que es todo tu CDB, lo que es el 1, que es el root, el 2, como hablábamos, es el seed, y del 3 en adelante van a ser todas las bases de datos pluggable que has creado. Entonces, eso cuando estés haciendo y cambiando tus scripts para administrar una base de datos 12C y que tengas este feature habilitado, te va a permitir, o más bien los debes de cambiar para poder administrar tu base de datos 12C. Aquí existen 2 tipos de usuarios, como lo platicábamos también, que es el usuario común y también es el usuario local. Pero algo que es bien importante aquí es lo que se introduce, que es estos 2 signos de números, tanto antes del nombre del usuario. Oracle restringe a partir de 12C que no puedas utilizar un usuario con C, número de gato, y número y número, porque le va a pertenecer a lo que es el usuario administrador de root. Tus usuarios se recomienda también que empiecen con P, gato, gato y el nombre del usuario para que lo puedas identificar también. Y vamos a hablar un poquito de los nuevos features que vienen en 12C. Sobre todo uno que me gusta, porque yo lo hice varias veces, es lo que poder mover un data file cuando estás online. Anteriormente, pues obvio, tenías que poner tu table space en read-only, hacer la copia, luego tienes que ponerla offline para poder hacer la copia y luego ya que terminaste de hacer tu copia a nivel sistema operativo, bueno, subes tu table space, lo pones en modo read-write, entonces ahí ya tú tuviste
aunque sea un pequeño outage para poder mover tus data files en 12C. Esto te lo permite hacer sin que tu base de datos ni tu table space estén en modo offline o en modo y que tengas algún outage ahí en tu base de datos. Algo también que está muy padre es lo que es el DDL login, porque cuántos de nosotros no nos gustaría al día de hoy ver que llegan y nos preguntan en qué momento se hizo un cambio a nuestra tabla. Pues la verdad regresamos con ellos y les decimos, sabes que es un poquito difícil poder decirte cuándo se hizo un DDL. Hoy en día ya nada más lo habilitamos con enable DDL login igual a true y lo podemos encontrar dentro de nuestro directorio ADR. Otro de los cambios que vienen también en 12C es precisamente podemos deshabilitar lo que es el redo log cuando estamos, la generación de redo log cuando estamos importando un dump a nuestra base de datos. Y esto pues te puede agilizar un poquito todo lo que es tu import. Si están generando muchos redo logs también, también te va a ayudar mucho en la parte de ahorrar espacio. Pero pues como todo, pues hay nada más que tener cuidado después de que haces tu import, tener un respaldo válido. Otro es lo que es Active Data Guard FireSync. Y esto es muy padre porque lo que te permite es tener una combinación de síncrono y asíncrono en tu Data Guard. Y lo que te permite es nada más tener, esto es lo que se le llama un FireSync instance, una instancia FireSync. Esto realmente es una instancia, esto no es una base de datos, en donde nada más está recibiendo lo que son los logs y síncronamente con la base de datos primaria le dice, ¿sabes qué? Ya lo recibí y en ese momento el commit se efectúa. Mas, sin embargo, de modo asíncrona a tu standby es como se están mandando los logs. Y eso lo que te permite reducir tremendamente es tu latencia de datos en el transporte, sobre todo, y permitir que tu base de datos standby esté en distancias lejísimas y no afectaría lo que es el performance de tu base de datos primaria. Otra de las cosas que vienen también es lo que es Flex ASM. Y esto es que o más bien te permite que tengas una instancia totalmente aparte de donde tienes tu base de datos. Entonces, esto es muy, muy padre porque puedes tener un servidor chico para todo lo que es ASM. Y bueno, y ahí jugar un poquito con lo que es toda tu infraestructura. También lo que es la utilidad de upgrade. Todo el mundo sabemos que hacer un upgrade es un poco pesado y a veces tardado y es de modo serial. Hoy en día en 12C ya te permite que sea en modo paralelo y esto es muy, muy padre porque lo que va a acelerar es tus tiempos en lo que haces todo tu upgrade. Y ahora vamos a hacer un pequeño demo de cómo y qué tan fácil es provisionar una pluggable database hoy en día. Aquí tengo que son dos bases de datos, una que se llama CBD1, otra que se llama CBD2. Y en esto lo que vamos a hacer es crear una base de datos para que vean nada más lo fácil. Y aquí también es fácil identificar, como les decía, en dónde estamos trabajando. Aquí estamos trabajando en el root. Vamos a crear una pluggable database. Y si se fijan, es tan fácil como decirle, ¿sabes qué? Aquí lo estoy creando, viene de nuestro seed y se va a crear en esta ruta que tenemos aquí, en PDB2. Y se va a llamar testDB.
Vamos a crear unas tablas. Aquí lo que hice fue cambiarme a lo que es esta base de datos, que fue el TestDB. La estamos abriendo. Y creé una tabla que se llama conferencias. Y bueno, bienvenidos a esta conferencia. Ahora lo que voy a hacer es hacer un unplug de esta base de datos. Porque vamos a decir que tú no la necesitas aquí, te la necesitas llevar a otra parte, por X o Z razón. Y para que nada más veas lo fácil que es hacer esta función. Lo que vamos a hacer es, le decimos, la cerramos, le decimos unplug. Y esto lo que hace, y como lo puedes ver, es nada más, crea una definición de un XML de tu base de datos. Esto para que cuando tú la vayas a hacer un plug, esto mantiene lo que es una parte de la estructura de tu base de datos. Y esto es un requerimiento, a final de cuentas. Pero tú también puedes leerlo en un archivo y ver cómo está estructurado tu pluggable database. Entonces nos vamos a ir a lo que es nuestra CDB2. Vamos a checar si son compatibles o no para que podamos hacer nuestro pluggable database. Y aquí tenemos un warning. Me dice, ¿sabes qué? No hay una compatibilidad en la memoria, pero esto pues ya dependerá de ti si lo quieres resolver o no. Aquí, si nos llegara a aparecer un error, eso ya no podemos hacer lo que es el plug de nuestra base de datos. Pero si es un warning, bueno, ahí sí ya depende de ustedes si lo quieren hacer o no. En este caso, le digo, ¿sabes qué? No me interesa. Y vamos a hacer un plug de esta base de datos. Y me dice, ¿sabes qué? Esta base de datos se creó. Y vamos a ver cómo fue que hicimos este plug. Realmente fue de manera tan sencilla como decirle, ¿sabes qué? Vamos a crear un pluggable database que se llama test database 2, usando el XML que tuvimos aquí arriba. No lo copia y reusamos ahí. Y ahora, ya nada más para que puedan ver, estamos en lo que es el test database 2, me cambié de lo que era de la parte de root, la está abriendo. Y bueno, es el mismo mensaje que creamos aquí arribita. Bienvenidos a nuestra conferencia y a las 3:22. Entonces, si se fijan, es una manera muy, muy sencilla de dar una nueva base de datos, de cambiarlo, de hacer un plug. Es extremadamente sencillo poder hacer esto y es extremadamente útil para lo que es Database as a Service también. De igual manera para consolidar, de igual manera para migrar, es extremadamente sencillo. Obvio va a tener sus retos y dependiendo también de cada empresa, pero como lo pueden ver, no es nada del otro mundo. Antes de que nos movamos a lo que es un poquito hablar de los respaldos en 2CC, lo único que sí hay que mencionar es que este es un feature agregado a 2CC. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Que va a tener un costo adicional tener tus bases de datos en modo en pluggable database. Vamos a platicar un poquito de lo que es RMAN, pero en 2CC, pero antes de platicar de lo que es RMAN en 2CC, bueno, pues ¿qué es RMAN? RMAN realmente es una utilería que viene en Oracle, desde la versión 8, y esto es nada más, es un ejecutable y realmente es un archivo que se llama recover.bsk. Esto lo que hace, esta utilería se conecta a nuestra base de datos, crea una sesión y en esta es en donde tomamos nuestros respaldos que se pueden ir a cinta o se pueden ir a disco. ¿Y cómo funciona RMAN? RMAN realmente nada está dividido en 3 fases. Lee tus data files, los pone en buffers de input y de output.
En la fase de copiado, hace todo lo que es la validación, la compresión y la encriptación. Nos ponen unos buffers de salida y te crea lo que es tu backup piece o tu backup cell. ¿Cómo funciona? Esta es la manera en que funciona un respaldo. ¿Cómo funciona cuando hacemos una recuperación? Funciona, estas flechas funcionan a la inversa, ¿no? Entonces, funciona de la misma manera, pero al revés. Entonces, no es un poquito sencillo, pero esto es muy útil porque al final de cuentas lo que está leyendo son bloques de datos. Y, como les decía, bueno, ¿qué es lo que utilizamos aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer en lo que es 12C? Y es bien importante saber en dónde vamos a estar cuando hacemos nuestros respaldos. Cuando hacemos nuestros respaldos de nuestro container y de nuestros pluggable databases, nos conectamos, como aquí lo pueden ver en negritas, a nuestro CDB1 y tomamos nuestro respaldo backup database, pues archive log. Al igual, esto puede ser tan sencillo como esto, puede ser tan complejo como lo gustes hacer tus respaldos de RMAN. ¿Cómo respaldamos una pluggable database? Nos conectamos directamente a lo que es ya el pluggable database, no nos conectamos al root como estamos acá, a nuestro container más bien, más que el root. Y aquí es igual, le decimos backup database. Si se fijan, aquí hay una diferencia, como les mencionaba al principio. Aquí no hay backup database plus archive log. ¿Por qué? Porque los redo logs no le pertenecen al PDB. Estos le pertenecen al CDB. Estos le pertenecen al container. De igual manera lo puedes poner, pero no va a suceder nada. Vas a ver un mensaje en donde te dice que los the specified logs do not match. Entonces, bueno, creo que así va el mensaje, la verdad no me acuerdo perfectamente bien cómo dice, pero básicamente te va a decir que no hay archive logs o redo logs que respaldar, aunque tú sepas que sí lo hay. Y de igual manera lo que hace aquí es, vamos a respaldar el root. Y esto lo que te permite, porque a diferencia del que tenemos aquí al principio, backup database plus archive log, te va a respaldar todo lo que es tu container y todas las bases de datos pluggable que tienes. Cuando tú haces un backup del root, nada más te va a hacer el respaldo del root. Entonces esto es bien, bien importante, porque al final de cuentas el root es lo que va a tener tus control files, es lo que va a tener tus redo logs. Entonces, mi recomendación cuando hagas un respaldo de una pluggable database, una vez que hayas hecho tu respaldo de tu pluggable database, toma un respaldo de lo que es tu root. De hecho, una de mis últimas entradas en mi blog habla precisamente de cuando tú haces un drop de tu pluggable database, realmente no vas a poder restaurarla sin tener que restaurar tu control file, ya sea a un auxiliar o, bueno, a la misma base de datos, pero vas a tener que restaurar tu control file porque es la que tiene la información de esta pluggable database. Y restaurar una pluggable database también es muy, muy sencillo. Esto se puede hacer de manera sin que perjudique a otras de tus pluggable databases también. Nada más que, como te digo, si tú ya hiciste un drop, ahí sí la información ya se perdió de ese control file, entonces vas a tener que restaurar tu control file, como te decía, a un auxiliar o a otro servidor, a otra base de datos. Pero si te fijas, es tan sencillo como restore pluggable database, haces tu recover y la abres. Como les platicaba, cuando tú haces un drop pluggable database y la tratas de restaurar, te va a dar este error, porque toda la información, cuando tú le das un drop de tu pluggable database, se pierde del root, tanto así como también del control file. Una de los features más interesantes que vienen en lo que es RMAN 12C
y para mí sobre todo, porque les voy a platicar un poquito de una de mis primeras experiencias como administrador de bases de datos. A mí me pidieron, cuando tenía apenas como 3, 4 meses como administrador de bases de datos, me pidieron que tirara una tabla. Y yo, como gran multitasking que hacía, lo que hice fue tirar esa tabla en producción. No la hice en staging, que era donde se me había pedido. Gracias a Dios, lo que me salvó el pellejo es que esa tabla se iba a tirar dentro de 2 días en producción, pero si no hubiera existido esa necesidad y si hubiera existido una necesidad de esa tabla en una funcionalidad, bueno, la recuperación de esa tabla hubiera sido mucho más compleja, como hoy en día lo sabemos, porque al día de hoy, si nosotros queremos recuperar una tabla, lo que tenemos que hacer es restaurar nuestros table spaces, y si hay dependencias, bueno, todas las dependencias que existen en esos table spaces. Hoy en día, RMAN te permite recuperar con 12C una tabla de una manera tan sencilla que realmente a mí, este es el feature que a mí me gustó de los que vienen en 12C, porque creo que es algo que muchos veníamos pidiendo desde hace rato, pero hay, pues obvio, ciertas cosas que tenemos que hacer para poder hacer nuestro restaurar, o para poder restaurar una tabla. Porque lo que va a utilizar el restore va a ser un export, un import también cuando hagamos esto, y crear una base de datos auxiliar. Entonces, por eso, es importante que tengamos una base de datos auxiliar, y no tengamos una base de datos auxiliar, perdón, sino que tengamos 1 giga de memoria extra en donde vamos a hacer nuestro restore de nuestra base, de nuestra tabla. Necesita en 12.1 necesitas utilizar lo que es el service names cuando te conectas a lo que es 12C, porque si no va a existir varios errores. No te permite conectarte como target sin conectarte con un service name. Obvio, debe existir un respaldo al punto en tiempo en donde queramos recuperar, y la base de datos aquí es lo muy, muy padre, ¿no? La base de datos tiene que estar en modo read-write. Y aquí vamos a hacer un segundo demo de qué tan sencillo es poder hacer esta recuperación. ¿Sí? Lo único que sí es que le voy a dar aquí. Tengo muy poquita memoria en mi servidor virtual. Le voy a dar una porta al CBD2. Entonces, lo que tenemos aquí tenemos una tabla que se llama recup-prueba, y lo que vamos a hacer es borrar unos cuantos datos que vienen, y vamos a seleccionarlos antes de poder, para que puedan ver la diferencia entre uno y el otro. Entonces vamos a borrar, vamos a borrar el 678. Perdón. Y el 8. Sí, un segundo. Voy a conectar con este usuario. Y como les decía, a borrar tres filas de esto. Lo que vamos a hacer es conectarnos, como les decía, con lo que es el service name al CDD. Y vamos a recuperar esta tabla. ¿Qué es lo que vamos a correr antes de
Esto es lo que vamos a correr. Vamos a recuperar la tabla que se llama recoup prueba de nuestro pluggable database que se llama Arman Test. Vamos a recuperarla hasta este CN. Lo vamos a recuperar en un destino auxiliar, que aquí es en donde se va a crear también nuestro export. Y de igual manera también le podríamos decir que no haga el import, pero en este caso sí quiero que haga esto. Entonces, si se fijan, vamos a expandir un poquito esto y vamos a correr lo que es el recovery de nuestra tabla. Si se fijan, está creando una base de datos auxiliar. Es un dummy realmente, porque al final de esto, mismo Oracle tira todo esto. Empieza a recuperar todos los data files que son necesarios para poder recuperarla. O sea, esto ya nosotros ni tenemos que saber de qué table space y qué es lo que tenemos que recuperar realmente. Entonces esto lo empiezo a hacer de manera automática. Y aquí está trabajando un poquito. Pero vamos a poder aquí ver lo que les decía. Como les decía, esto requiere más o menos un giga de memoria. Lo crea de una manera muy chica esta instancia, esta base de datos. Aquí empieza ya a hacer la recuperación, abre lo que es la base de datos auxiliar. Y empieza, ahorita lo que va a empezar a hacer va a hacer un data pump export de esta tabla. Aquí lo está abriendo. Aquí ya acabó con toda la recuperación. Está viendo el pluggable database, que es de donde viene el origen. Y si se fijan, creo en la parte en donde yo le dije, crea un directorio como lo crearíamos hoy en día para cualquier data pump export. Y aquí, si te fijan, esto ya es algo que es muy conocido ya desde 10G. Estamos viendo que está haciendo este export. Es una base, es una tabla muy chiquita. Y se está tardando un poquitito, pero ya va a acabar. Si se fijan, 9 filas. Y esto ya es bien interesante porque al principio teníamos 9. Borramos 3. Entonces desde aquí ya empezamos a ver uy, ya tuve un error aquí. Ay, esto fue por cambiar ayer. Bueno, y esto es muy padre porque ya podemos hablar un poquito de los nuevos features también de 12C. Aparte de C, también tú ya tienes un nuevo tipo de columna que se llama de identidad. Necesitas utilizar secuencias. Aquí lo que precisamente te permite es, tú ya creas una columna de tipo ID, y le dices que se genere como identidad. Vas a tener tu max value, tu min value. Y eso ya tú no necesitas estar manteniendo ¿cómo se dice? Lo que es el control de eso. Eso ya lo va a estar haciendo automáticamente Oracle. Perdón. Sí, aquí podemos. Esta es la tabla
que recuperamos, se llama recup prueba, y esta es la que perdimos. Entonces, si se fijan, aquí ya logramos recuperar esta tabla en lo que es este recup prueba nuevo. Y aquí ya tenemos, bueno, ya puedes hacer ya una comparación, ya puedes hacer, tirar esta tabla, no sé, recuperar tus datos, pero de una manera muy, muy sencilla, ¿sí? Para que veas lo sencillo que es recuperar una tabla hoy en día en lo que es 12C. Y bueno, ya para finalizar lo que es esta plática, esto es un poquito ya más allá de lo que es 12C, sino más bien hacia dónde va lo que es nuestro trabajo como administrador de base de datos desde mi punto de vista. Y yo creo que vamos a migrar mucho a lo que es Database as a Service. Database as a Service lo que va a permitir es que tus usuarios puedan solicitar una base de datos, empezar a manejarla y regresar los recursos una vez que ya no tenga la necesidad de usuario de esa base de datos. En modo pruebas, en modo desarrollo, esto es muy, muy útil porque te quita mucho trabajo, a final de cuentas, pero también te permite controlar costos, te permite controlar recursos. Y eso, a final de cuentas, es algo hacia donde siento que estamos migrando. Si se fijan, según Forbes, en el 2012 había un revenue de 150 millones de dólares y en el 2016 va a haber un revenue de lo que es Database as a Service en el 2016. Entonces, esto lo que te permite es tener una elasticidad para poder manejar todos tus recursos. Y bueno, es algo hacia donde nosotros como administradores de bases de datos nos tenemos que meter. Es todo lo que es, a final de cuentas, el cloud computing. Y lo que 12C te permite es un poquito, como puedes ver, es hacer todo esto con sus Global Databases es de una manera muy sencilla. Nosotros en PTN tenemos ya también lo que es Database Service Infrastructure as a Service también, infraestructura como servicio. Tenemos lo que es para todos nuestros DBAs internos. Todos nosotros tenemos una cuota para poder crear bases de datos y aquí podemos ver servidores también. Entonces esto, junto con Enterprise Manager 12C, te permite solicitar recursos, te permite solicitar lo que es un servicio. Si te fijas, bueno, aquí, si se pueden fijar, aquí tengo dos servidores, uno con un CPU, uno con dos, diferentes memorias, diferentes storage, y pues obvio el costo que va a tener esto es distinto. Aquí podemos ver que es todo lo que podemos controlar desde ahí, ¿sí? En donde, una vez creado, dónde están nuestros datos, el tipo de listener, la versión que estamos manejando para una solicitud, que en este caso es un 11203, pero bueno, esto varía. Y aquí es un poquito de cómo se ve ya. Si se fijan en la configuración, aquí podemos ver la memoria, si está habilitado alta disponibilidad. Igual puedo ver yo la disponibilidad que tienen estos servidores, la utilización que tienen dentro de mi infraestructura, así como la actividad en los discos, en la red. Y para ya finalizar esta plática, algo de lo que me gusta platicar, y de hecho desde que empecé mi blog, una de las primeras entradas que hago es precisamente esto de FitAcer es exclusivo y viene, bueno, no es exclusivo, pero viene precisamente de PTN. Pero cuando yo empecé a hablar de esto, pues era un tema muy similar, que es un poquito de cuando nosotros somos administradores de bases de datos, no hacer lo que es un multitasking, evitarlo precisamente, sobre todo cuando llegamos a la parte de producción, porque lo que te da
pasar precisamente, es lo que me pasó a mí en mi tercer mes, que fue tirar una tabla en donde no debería, que fui afortunado, pero bueno, creo que nuestro trabajo es tan crítico, tan sencillo, también debe, y creo que es destructivo precisamente. No es un trabajo no constructivo, sino destructivo, en la manera en que es tan fácil de destruir algo. Y véanlo desde el punto de vista en donde si nosotros queremos crear una vista, existe Create or Replace, y en ese momento que tú haces el replace, ya destruiste lo que había anteriormente. Entonces, lo que se trata de FitAcer es precisamente de tratar de hacer un checklist como lo hace un piloto o como lo hace un doctor antes de empezar una cirugía. Es hacer este checklist antes de que vayas a empezar, hacer un trabajo, y es enfócate, precisamente como lo dice, e identificar dónde estamos trabajando, si estamos autorizados para trabajar en esa base de datos, en ese servidor, si el tiempo en que se va a realizar estos cambios es el correcto, porque precisamente te pueden decir a las 3 de la tarde, pero nosotros tenemos administradores de bases de datos en todas las zonas horarias casi, y pues a ti te pueden decir a las 3 de la tarde, pero las 3 de la tarde pueden ser hora Nueva Zelanda, como está Francisco, o pueden ser las 3 de la tarde hora México, donde estoy yo. Entonces eso es muy, muy importante, identificar dónde estamos trabajando y dónde estamos, lo que vamos a hacer. Lo que te dice este checklist es pone el comando, pero no le des enter. Fíjate en dónde lo estás haciendo. Esto es precisamente para, si el comando que estoy por mandar es el correcto. De hecho, no hace mucho tuvimos un caso en donde nos cambiaron los permisos de nuestros Oracle Home a 777, precisamente nada más porque no se fijaron en qué directorio estaban. Entonces lo hicieron de un directorio superior hacia abajo, entonces cambió todo a 777. Entonces esto te va a causar problemas, te va a causar un pequeño outage para poder resolverlo. Entonces, de nuevo, fíjate en dónde estás trabajando. Verifica. ¿Por qué? Porque en este periodo a lo mejor te hablaron, te hicieron un ping y te moviste. Entonces es regresar y volver a hacer todo esto. Y por último, ejecuta el comando. Y una vez que lo ejecutaste, documenta y haz lo que es una revisión de estos resultados. Al hacer esto te permite ayudar a tu equipo. De igual manera también te permite que en un futuro, si hiciste algo mal también, qué fue lo que hiciste mal al ejecutar este comando. Y tanto yo creo que aprendemos más de nuestros errores, y si estos errores quedan documentados, te van a ayudar en un futuro. Ya por último, quiero agradecer a lo que es Latin America Oracle User Community. Aquí me encuentran un poquito de las pláticas que viene ofreciendo este grupo, así como Oracle Manía. Y el próximo empieza ya dentro de poquito, dentro de una hora ya, con David. Y bueno, un poquito más ahí pueden encontrar información en Oracle Manía, o de igual manera con Francisco en Twitter, si lo están siguiendo. Y si me quieren contactar a mí o a mi empresa, esta es nuestra información. Y ahora sí, pues tenemos 10 minutos para cerrar la plática, si existen preguntas. Veo que en Twitter no hubo. Bien, René, muchas gracias por la presentación, fue excelente como siempre. Tenemos un par de preguntas, básicamente la primera es de Israel Flores, sobre el plug, ¿es con estructura y datos o solamente estructura o solamente datos? ¿A qué se refiere con lo que es estructura y datos? O sea, cuando tú haces un plug o un unplug, te llevas lo que son los archivos, lo que son los data files.
Es lo que tú te llevas todo lo físico de tu base de datos. Entonces, si lo vemos a nivel esquema, si logro entender bien la pregunta, pues obvio se mantiene toda la estructura de tu base de datos. Todos tus objetos, todo se mantiene ahí. Veámoslo, es como lo que se mantiene son tus data files. Y eso cuando tú haces un plug o un unplug, eso no se pierde en ningún momento. Obvio, pues si hay alguna interdependencia con otra y te la llevas y no existe, vamos a decir, el TNS entry en tu segunda container, bueno, ahí sí vas a tener un poquito, pues van a haber ciertas fallas, pero en sí tu estructura se va a mantener. No sé si esa responde o no la pregunta. Muchas gracias, René. Israel, si quieres hacer algún otro comentario. Muy bien, sí, acaba de responder por el chat. Sí, eso le responde la pregunta. Bien, la siguiente es de Leonardo Faría, respecto si es posible plugar base de datos 11G en 12C. Lo que hay es una manera de migrar. No hay una manera directa de hacer un plug de 11C, porque al final de cuentas tienes que ver que esto es de una manera indirecta, porque lo que primero vas a tener que hacer es hacer una migración, ya sea 12C, o de ahí ya sea también por un export o un import o utilizando Golden Gate. Pero no hay tanto, así una manera directa, no hay. Bien, muchas gracias, Leonardo. No sé si te quedó clara la pregunta, la respuesta. Y también aprovechando, le informo que todos los webinarios de LAUC están siendo grabados y serán subidos al canal de YouTube de Oracomanía. Yo mandé por chat el link y también lo pueden ver, lo estaré poniendo más datos en Twitter según se vayan subiendo los videos. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más a René? Ya, René, hay una más de Bruno Abate. Oh, buen amigo de Uruguay. Bienvenido, Bruno. Creo que es No, él. ¿Hay alguna ventaja no sé. de no usar PDBs? ¿Qué sentido tiene mantener bases tradicionales aparte de este esquema PDB, o sea, usando el non-CDB? A mí lo que me gusta mucho, mira, tú puedes seguir utilizando tus bases de datos como lo estás usando al día de hoy. No es forzoso una vez que te migres a 12C que utilices tus pluggable databases, o más bien, como les digo, es un feature. Y este feature también va a tener un costo. Este costo va a impactar a tu negocio, porque bueno, no es gratis. A mí lo que me gusta precisamente, y sobre todo porque en negocios pasados que tuve, la consolidación se hacía a nivel esquema. Entonces, esta consolidación, si había un outage o que si alguien causaba un problema en ese esquema, y a mí me pasó precisamente, en donde vamos a decir, hubo alguien que se le ocurrió hacer, un administrador junior se le ocurrió hacer un drop user cascade que impactó a otros esquemas. Entonces ahí ya le pegó a todo tu base de datos para poder hacer una recuperación, porque vas a tener que bajar, porque vas a tener un outage. Al tenerlo en un pluggable database, vas a tener segmentado todo esto. Los namespaces también son segmentados, entonces tú puedes tener esquemas, nombres iguales en distintos pluggable databases. Entonces esto te permite la segmentación de igual manera. Y para mí es eso, y como también, pues es la manera de poder consolidar recursos también. O sea, ya no vas a tener 5 process monitors, vas a tener 5 SGAs, vas a tener, al contrario, vamos a decir, si tú tuvieras 5 bases de datos, tendrías 5 de esos. En este caso, tú ya nada más tendrías un SGA, tendrías un process monitor, tendrías un MMON y te facilita todo eso. Al igual, tus respaldos también te los facilita, porque ya lo haces a nivel container también. Entonces ya no es, yo tengo un script para una base de datos, tengo para otro, tengo para otro. Claro que puedes tener distintas metodologías para distintos pluggable databases, pero esto lo que te permite precisamente es eso,
reducir eso. Bien, no sé si René. eso responde la pregunta. Muchas gracias. ¿Puedo hacerte un comentario extra sobre eso, René, si no te molesta? Claro, Bien, bien, bien. adelante. Otro gran beneficio de utilizar el formato de Plugable Database en vez de utilizar solamente el non-container, que es el estilo antiguo, sin Plugable Database, el beneficio nuevo que tenemos con Oracle, que nos permite la facilidad de como dijo René, también de mover y mantener individualidades, y también tener facilidades para mover la data y tener no ser comprometida por otros, es también la factibilidad que tienes ahora del que Oracle promete con 12c para upgrades de migrations. Por ejemplo, acuérdense antiguamente cuando recién llegaron los famosos external hard drives al mercado, cómo revolucionó el mercado la posibilidad que yo puedo tener mi Windows XP, guardar mis archivos, mis scripts, todo lo que tengo en ese archivo externo, este storage externo. Después lo puedo conectar en un Mac, leerlo, ejecutar mis scripts. Puedo conectarlo en el, ¿cómo se llama? En un servidor Linux, leerlo, ejecutar mis scripts. O sea, me permite que yo vaya cross-platform, plataforma OS y teniendo mis datos siempre disponibles. Solamente un plug and plug. Con Oracle está prometiendo básicamente lo mismo. Si tú estás en el formato de Plugable Database, tú vas a poder tener ahora no independencia a nivel de OS, pero sí independencia a nivel de versiones de Oracle. Yo puedo tener un container con la versión 2.1.0.1 instalado y tener mi Plugable Database. Puedo instalar la nueva versión que salga siguiente de Oracle, la 12.1.0.2, a un nuevo container. Y todo lo que tengo que hacer para hacer la migración es unplug del 12.1.0.1 y un plug en la versión siguiente. Automáticamente, sin ningún cambio, todo va a ser leíble y ejecutable. Con esta promesa, Oracle permite que cualquier versión de Oracle 12.1.0.1 para arriba, tú puedas fácilmente migrar sin hacer cambios a nivel de estructural, sin hacer cambios a nivel de aplicativos, haciendo el downtime mucho más fácil, mucho menor, y haciendo los tiempos y la dificultad que teníamos antiguamente con los upgrades, cambios de versiones, se transforman en cosas del pasado. Entonces, ese también es un beneficio muy grande que la gente tiene cuando utiliza la opción de Plugable Database, que te permite esa flexibilidad para hacer upgrades y migraciones mucho más fácil, sin dolores de cabeza y así nomás, igual como tú conectas un external storage de un laptop a otro. Perdón por interrumpir tu presentación, René. No, al contrario, es excelente tu comentario, Francisco. Bien, tenemos una pregunta más de Leonardo Faría. Él quiere saber si es posible unplug and plug Plugable Database entre diferentes plataformas, como por ejemplo de una base de datos Windows a una base de datos Linux. Creo que ahorita lo acabas de responder. O sea, sí hay, mientras exista la compatibilidad mencionada. Hay un Document ID, ahorita lo busco. Realmente no lo tengo a la mano, pero existe la manera mientras exista cierta compatibilidad. Bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más que gustaría hacer? Bien, parece que no tenemos más preguntas, entonces muchas gracias a todos que participaron en el webinar del día de hoy. Los invito a participar del próximo del día de hoy con Davey. La información está siendo puesta en Twitter en los últimos minutos referente a los links para registrarse en caso no esté registrado y que sigan participando en los webinarios de LAUC. Muchas gracias a René por la gran presentación el día de hoy. Gracias a todos por participar y de pronto estaremos subiendo la presentación online al canal de Oracle Manía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Hasta luego.